Hay algo en la madrugada que cambia a las personas. No sé si es el silencio, no sé si es la oscuridad, o si simplemente es que cuando el resto del mundo duerme, los que quedan despiertos no siempre son los más normales. Llevo años conduciendo para Lyft, siempre de noche, siempre después de la medianoche. La gente me pregunta por qué. Porque las calles están vacías, porque no hay tráfico, porque las propinas son mejores y porque durante mucho tiempo la noche me pareció más honesta que el día. Pero lo que nadie te dice es que la madrugada también tiene un precio. Y esa noche lo pagué. Conduzco un Volvo 2005. Está golpeado, la pintura tiene cicatrices, el asiento del conductor cruje cuando me inclino hacia atrás, pero el motor nunca me ha fallado. Esa noche, el aire estaba frío, seco, las calles completamente desiertas. Ni un solo coche, ni un alma. Eran poco más de las 2 a.m. cuando recibí la solicitud. Recogina, una tienda de conveniencia a 5 minutos de donde estaba. Acepté. Nada fuera de lo normal, pero a mitad de camino sentí algo. No fue miedo, no fue ansiedad, fue esa sensación, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí hace un segundo. Un vacío extraño. Intenté ignorarlo. Pensé que era el cansancio. Cuando doblé la esquina y vi la tienda, entendí. Estaba cerrada. Todas las luces apagadas. El señalero luminoso, muerto. El estacionamiento completamente vacío. Mi primer pensamiento fue simple. Cancela el viaje. Mi dedo flotó sobre el botón, pero entonces lo vi. Estaba caminando frente a la tienda, de un lado al otro, de un lado al otro, como un animal enjaulado. Reduje la velocidad deliberadamente. Quería verlo bien antes de decidir. Llevaba una sudadera gris, sucia, gastada. La manga derecha tenía un agujero a la altura del codo. El borde estaba deshilachado como si lo hubiera mordido el tiempo. Su postura era rígida, los movimientos bruscos y, lo más inquietante, miraba constantemente por encima del hombro, como si alguien lo estuviera siguiendo o como si acabara de hacer algo que no debía. Ahí debí irme, ahí debí confiar en mi instinto, pero no lo hice. Me detuve frente a él, desbloqueé las puertas. No dijo nada. Abrió la puerta trasera y se sentó detrás de mí, sin saludo, sin agradecimiento, sin contacto visual inicial. Solo el sonido de la puerta cerrándose. Y en ese momento, algo dentro de mí se tensó, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que acababa de cometer un error. Arranqué. El silencio llenó el auto. Normalmente los pasajeros hacen una de dos, mirar el teléfono o mirar por la ventana. Él no hizo ninguna. Sentí su mirada antes de verla. Levanté los ojos hacia el retrovisor, y ahí estaba, mirándome fijamente, sin parpadear, sin disimular, directamente a mis ojos. Sostuve la mirada un segundo, 2, y tuve que aportarla. Había algo en su expresión. No era tristeza, no era enojo exactamente, era evaluación, como si estuviera midiendo algo. Encendí la radio, cualquier cosa para romper el silencio. La música apenas comenzó a sonar cuando su voz explotó desde atrás. ¡Apágala! No fue una petición, fue una orden. Su voz era profunda, rasposa, con esa textura áspera de alguien que ha fumado demasiado durante demasiados años. Mis manos se tensaron en el volante. Obedecí. El silencio volvió. Pero ahora no era un silencio vacío, era un silencio lleno, pesado, como si el aire dentro del auto se hubiera vuelto más denso. Pasaron unos minutos. Yo miraba el GPS como si fuera una cuerda de salvación. Faltaban 15 minutos para llegar. 15 minutos pueden ser eternos cuando sientes que alguien te está analizando desde atrás. Entonces habló. ¿Alguna vez recogiste a alguien que no debías? Mi corazón dio un salto. Intenté reírme. Bueno, espero que no. Quise sonar relajado. Quise que fuera una broma. Él no se rió. Ni siquiera sonrió.
Se recostó contra el asiento, murmuró algo que no entendí. Luego volvió a hablar. Dijo que antes era conductor de Uber, que dejó el trabajo, que unos tipos le robaron. Su voz se arrastraba un poco, como si estuviera bajo el efecto de algo. Pero mientras contaba la historia, miré por el espejo y vi que estaba sonriendo. No una sonrisa grande, no una carcajada, una pequeña curvatura en los labios, constante, inmutable. Eso fue lo que me heló la sangre. Nadie sonríe contando cómo fue víctima de un robo. Terminó la historia con una frase que todavía me despierta por las noches. Es curioso cuánta confianza depositas en alguien que está sentado justo detrás de ti. Sentí un calor recorrerme la espalda. Ya no era un pasajero extraño, era una amenaza potencial, y yo estaba encerrado en un vehículo en movimiento con él. Intenté concentrarme en la carretera, respiración controlada, manos firmes, pero mi mente ya no estaba tranquila. Pensaba en escenarios, en posibilidades, en qué podría hacer si intentaba algo. No llevaba arma, no llevaba cámara, no llevaba nada que pudiera protegerme. Solo un volante y la esperanza de que todo fuera paranoia mía. Entonces empezó a murmurar. Al principio no entendí. Luego distinguí palabras. Lo siento. No quise hacerlo. Se estaba disculpando, pero no conmigo, con alguien más. Su tono era desesperado, casi infantil. Repetía la frase una y otra vez. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Había hecho algo? ¿Estaba huyendo? ¿Yo era su escapatoria? No dije nada, porque en ese momento entendí algo muy simple. Hablar podría empeorar las cosas. Miré el GPS. 5 minutos más, solo 5. Podía soportar 5. Entonces, de repente gritó: «¡Te pasaste!». No me había pasado. El GPS mostraba claramente que seguíamos la ruta correcta. Pero el grito fue tan repentino, tan agresivo, que instintivamente pisé el freno. El auto se detuvo bruscamente. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. «Oríllate», ordenó. No discutí. Giré el volante lentamente y me detuve al costado de la carretera. Mis manos estaban temblando. Solo quería que bajara, que se fuera, que desapareciera de mi vida. Puse el auto en park y en ese momento vi luces en el espejo retrovisor, faros blancos acercándose. Una patrulla. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una oleada de alivio. Silenciosamente recé. Por primera vez en años, recé. Y entonces escuché movimiento detrás de mí. Miré por el espejo. El hombre se había deslizado hacia abajo. Estaba casi completamente acostado en el asiento trasero, como si no quisiera ser visto, como si la policía fuera lo último que deseaba tener esa noche. La patrulla redujo la velocidad. El reflector pasó brevemente sobre mi auto. Mi respiración se volvió superficial. Si el oficial se detenía, si se acercaba, todo podría terminar ahí. Pero no lo hizo. La patrulla siguió de largo. Y el silencio regresó, más pesado que antes, más oscuro, más peligroso. La patrulla desapareció en la oscuridad. El sonido del motor policial se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el viento golpeando levemente el costado del auto. Durante unos segundos nadie se movió. Yo apenas respiraba. Sentía el pulso en la garganta. Detrás de mí, el hombre seguía acostado, completamente plano sobre el asiento trasero, como si intentara fusionarse con la tapicería. Pasaron 5 segundos. 10. 15. Eternos. Finalmente escuché el leve roce de la tela. Se incorporó despacio. Volví a mirarlo por el espejo. Sonreía, pero ahora no era la sonrisa tenue de antes. Era más amplia, más consciente, más satisfecha. Entonces dijo algo que todavía me cuesta procesar. «Tuviste suerte». No lo dijo con rabia, no lo dijo con frustración,
Lo dijo como si estuviera narrando un hecho objetivo, como si la suerte fuera lo único que me había separado de algo peor. Antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta trasera. No me pidió nada, no discutió, no pagó en efectivo, simplemente salió. La puerta se cerró con un golpe seco, y cuando levanté la vista, ya no estaba. La carretera estaba vacía, oscura, silenciosa, como si nunca hubiera habido nadie allí. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando que volviera, esperando que golpeara la ventana, esperando cualquier cosa, pero nada ocurrió. Finalmente respiré profundo, quité el seguro de estacionamiento y me alejé. No terminé el turno esa noche, lo cancelé todo. Conduje directo a casa, y durante todo el trayecto sentí que alguien me observaba en el asiento trasero, aunque sabía que estaba vacío. Las semanas siguientes intenté convencerme de que solo había sido un drogadicto paranoico, un tipo raro, nada más, pero algo no encajaba. No podía olvidar sus palabras. ¿Alguna vez recogiste a alguien que no debías? Es curioso cuánta confianza depositas en alguien que está sentado justo detrás de ti. Tuviste suerte. Demasiadas frases, demasiado específicas, demasiado cargadas. 3 semanas después, estaba acostado en mi cama, desplazándome sin pensar por las noticias en el celular. Y lo vi. Un artículo local, titular simple: robo a tienda de conveniencia durante la madrugada. Mi estómago se hundió. Abrí la noticia. La tienda estaba ubicada a 2 cuadras de donde había recogido a ese hombre. La hora estimada del robo, poco antes de las 2 a.m. La misma noche. El sospechoso había huido a pie. No había sido capturado. Me quedé mirando la pantalla. La sangre me zumbaba en los oídos. Recordé su respiración agitada, las disculpas murmuradas, el intento desesperado de esconderse cuando pasó la patrulla. No estaba paranoico, no era imaginación. Había tenido a un criminal violento sentado justo detrás de mí, a centímetros de mi cuello, con la posibilidad absoluta de hacerme daño. Y lo más perturbador es que no sé por qué no lo hizo. A veces pienso en esa frase otra vez. ¿Tuviste suerte? ¿Suerte de qué? ¿De que la patrulla apareciera? ¿De que él estuviera demasiado distraído? ¿De que no tuviera intención de lastimarme? ¿O de que simplemente decidió que esa noche yo no valía el riesgo? Eso es lo que más me inquieta. No saber qué me salvó. Nunca llamé a la policía. Tengo mis razones. Quizás fue cobardía, quizás miedo, quizás simplemente quería olvidar. Pero sí hice algo. Al día siguiente compré una cámara para el tablero y cambié mi manera de trabajar. Ya no acepto viajes en ubicaciones sospechosas. Si algo no se siente bien, cancelo, sin dudar. Porque aprendí algo esa noche. La intuición no es paranoia, es sobrevivencia. Sigo conduciendo de madrugada, pero ahora entiendo algo que antes ignoraba. La noche no es honesta. La noche esconde. Y cuando conduces mientras el mundo duerme, a veces no recoges pasajeros, a veces recoges secretos, y algunas veces recoges a alguien que no deberías. El silencio puede ser un refugio, o puede ser una trampa. Yo antes amaba la ciudad, el ruido, el movimiento constante, la sensación de que siempre estaba pasando algo. Hasta que algo pasó. No voy a entrar en detalles, solo diré que fue lo suficientemente traumático como para que mi cuerpo cambiara después. Desarrollé fonofobia. No es solo molestia por el ruido, es físico. Es como si cada sonido fuerte atravesara directamente el centro de mi pecho, como agujas invisibles vibrando dentro de mí, como si mi sistema nervioso estuviera permanentemente en alerta. Un portazo me hacía saltar. Una bocina me hacía llorar. Las sirenas me paralizaban. Mi psiquiatra lo llamó un caso raro. Yo lo llamé insoportable. No podía seguir viviendo así. Hace 3 años encontré el anuncio.
Una cabaña perdida en el Pacífico Noroeste. No diré exactamente dónde, solo que estaba en Oregón. Aislada, rodeada de bosque, sin tráfico, sin vecinos visibles, casi sin señal. Era perfecta. Cuando llegué por primera vez, el aire olía a pino húmedo y madera vieja. La estructura era sólida, vigas gruesas, una chimenea de piedra robusta. No era lujosa, pero era fuerte. Y lo más importante, era silenciosa. El tipo de silencio que no duele. El tipo de silencio que envuelve. La primera noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. Me desperté con pájaros. No con motores, no con sirenas, solo pájaros y viento. Mi vecina más cercana vivía, según me dijeron, a unos 10 minutos caminando por un sendero estrecho entre árboles densos. No la vi durante los primeros días y no la busqué. Me estaba adaptando al silencio, a la quietud, a esa sensación de que el mundo exterior había dejado de existir. Trabajaba desde mi laptop, no necesitaba salir mucho. Era exactamente lo que quería. O eso pensaba. Una semana después de mudarme, escuché un golpe en la puerta. No había timbre, así que los golpes eran directos, secos, inconfundibles. Mi corazón se aceleró por reflejo, pero respiré. Abrí la puerta y era una mujer mayor. Cabello gris muy largo, más largo de lo habitual para su edad, despeinado por el viento. Ojos azules, muy azules, penetrantes. Sostenía una canasta. Sonrió levemente. Soy Michelle, vivo por el sendero. Su voz era firme, no frágil. Me extendió la canasta sin esperar invitación. Conservas caseras, mermeladas, pan envuelto en tela. La escena parecía sacada de una película acogedora, pero algo no encajaba. No era grosera, no era hostil, solo directa, demasiado directa. Tomé la canasta por pura inercia. Ella no apartaba la mirada. Sentí como si me estuviera estudiando, evaluando, como si yo fuera una variable nueva en su entorno. Agradecí, sonreí, esperé que eso fuera suficiente, pero siguió mirándome, y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Mantén tus linternas llenas, tus ventanas cerradas y tu ingenio más afilado que tu hacha. No sonó como consejo, sonó como regla, como si estuviera citando un manual invisible. Asentí, sonreí otra vez, cerré la puerta. Me quedé inmóvil, esperando escuchar sus pasos alejándose. No los escuché. Pasaron al menos 40 segundos antes de que finalmente se oyera el crujido del sendero. Eso fue lo más extraño de todo. Intenté convencerme de que solo era una mujer excéntrica, alguien que había vivido demasiado tiempo sola. El aislamiento cambia a las personas. Yo misma estaba cambiando. Dejé la canasta en la sala sin revisarla. La olvidé ahí. Esa noche hubo tormenta. En Oregón no son tan comunes, pero suceden. La lluvia golpeaba el techo, el viento sacudía los árboles y curiosamente no me asustó. Los sonidos naturales no activaban mi ansiedad. Era diferente, era orgánico, incluso relajante. Me acurruqué en el sofá con velas encendidas, leyendo mientras la electricidad parpadeaba. Por primera vez en mucho tiempo me sentía tranquila, hasta que escuché el golpe. No fue un golpe suave, fue un golpe violento, como si alguien estuviera golpeando la puerta con el puño cerrado sin importarle la lluvia. Mi pecho explotó en esa sensación de agujas. Me quedé paralizada. Luego tomé una linterna. Me acerqué lentamente. Miré por el pequeño vidrio lateral. Era Michelle, empapada, sosteniendo una linterna. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Antes de que pudiera hablar, soltó: «Vi a alguien cerca de tu pila de leña. Debías saberlo». Mi cerebro tardó en procesar. ¿Alguien? Asintió rápidamente. Sus ojos no estaban en mí, estaban en el bosque, como si esperara que algo emergiera en cualquier segundo. Salí al porche. La lluvia me golpeó el rostro. Iluminé la oscuridad con mi linterna. Solo árboles, sombras, agua, nada más. ¿Estás segura?, pregunté. Volvió a asentir. Luego dijo:
«Ten cuidado», y comenzó a alejarse sin esperar respuesta. Bajo la tormenta, sin paraguas, sin dudar. La vi desaparecer entre los árboles, y algo en mi interior comenzó a inquietarse. Cerré la puerta y entonces lo pensé. Si su casa estaba a 10 minutos, ¿cómo pudo ver mi pila de leña? A menos que estuviera en mi propiedad. ¿Por qué estaría en mi propiedad durante una tormenta? ¿Por qué vigilar mi cabaña? Las preguntas comenzaron a acumularse. Intenté racionalizar. Quizás estaba recolectando algo. Quizás paseaba. Quizás... Pero nada encajaba del todo. Aseguré todas las ventanas, cerré con llave y me senté en mi habitación escuchando. La tormenta fue disminuyendo poco a poco, pero mi inquietud no. Después de horas sin que ocurriera nada, decidí intentar dormir. No sé qué hora era cuando desperté, pero sé lo que escuché. Una rama rompiéndose, justo afuera de mi ventana. No era el viento, fue nítido, seco, deliberado. Me incorporé lentamente, mi respiración apenas audible. Me acerqué a la ventana, miré hacia el borde del bosque y la vi, Michelle, de pie, inmóvil, su cuerpo orientado ligeramente de lado, su cabello largo moviéndose con el viento nocturno. No hacía nada, solo estaba allí, observando mi cabaña. Mi sangre se volvió hielo. Intenté distinguir su expresión, pero solo tenía la luz de la luna. Entonces comenzó a girar la cabeza, como si sintiera mi mirada. Me agaché rápidamente. Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo desde afuera. Esperé. Minutos, lentos, dolorosos. Cuando finalmente reuní valor para mirar otra vez, ya no estaba. Cuando dejé de verla en el borde del bosque, no sentí alivio. Sentí algo peor, incertidumbre. Porque cuando alguien desaparece en la oscuridad, no sabes si se fue o si simplemente cambió de lugar. Me quedé despierta el resto de la noche, sentada contra la pared, abrazando mis rodillas, escuchando cada crujido de la madera. El bosque nunca está completamente en silencio. Siempre hay algo. Hojas moviéndose, ramas rozándose, animales pequeños corriendo entre la maleza. Pero esa noche todo sonido parecía intencional, dirigido, personal. Las horas pasaron lentamente hasta que el cielo empezó a aclararse. Con la luz del amanecer, todo parecía menos amenazante, casi ridículo. Tal vez lo imaginé, tal vez era paranoia, tal vez Michelle solo es una mujer extraña que no entiende los límites. Intenté convencerme de eso. Intenté recuperar el control de la narrativa en mi cabeza, y casi lo logré, hasta que alguien volvió a tocar la puerta. No fue un golpe violento como antes, fue más suave, pero firme. 3 golpes, espaciados, controlados. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. La sensación punzante regresó al pecho. Me acerqué con cuidado, miré por el pequeño panel de vidrio, y el mundo se inclinó debajo de mis pies. No era Michelle, era un hombre, calvo, corpulento, barba espesa, inmóvil frente a mi puerta, mirando directamente hacia adelante. No tocaba otra vez, solo esperaba. Mi instinto gritó. Retrocedí en silencio, cada paso medido. Fui directo al baño, cerré la puerta, la aseguré. Saqué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Llamé a la policía. Mientras el operador me pedía calma, escuché el primer golpe fuerte contra la puerta principal. No era un puño, era algo pesado, un objeto. Otro golpe. La madera crujió. El operador seguía hablando. Yo apenas lo escuchaba. Solo podía oír el impacto repetido. Una vez, otra vez, otra vez, hasta que la puerta cedió. El sonido fue brutal, un estallido de madera rompiéndose.
Pensé que iba a morir. Literalmente pensé, así termina. Escuché pasos, pesados, lentos, vidrio rompiéndose, cosas cayendo, madera astillándose. Estaba destrozando la cabaña, pero no intentaba buscarme. No escuché pasos acercándose al pasillo, no escuché puertas interiores abrirse, solo destrucción, como si estuviera descargando algo o buscando algo específico. Me quedé en silencio absoluto, ni un suspiro, ni un sollozo, ni un movimiento. El operador repetía que la ayuda estaba en camino. Cada segundo parecía una hora. Y de repente, silencio. Total. Completo. Como si nada hubiera pasado. No escuché la puerta cerrarse. No escuché pasos alejándose. Solo silencio. Cuando finalmente oí sirenas a lo lejos, mi cuerpo colapsó. Las piernas dejaron de sostenerme. La policía llegó relativamente rápido, pero no lo suficiente. El hombre ya no estaba. Revisaron superficialmente, tomaron notas, me hicieron preguntas mecánicas. Cuando les conté lo de Michelle, intercambiaron miradas. Aceptaron acompañarme hasta su cabaña. El sendero parecía diferente de día, más claro, menos misterioso, hasta que llegamos. La cabaña estaba deteriorada, ventanas rotas, puerta caída, madera podrida, polvo acumulado, abandonada. Uno de los oficiales dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. Aquí no vive nadie desde hace décadas. Sentí que el aire desaparecía. No es posible, les dije. Vino a mi casa, hablé con ella, me trajo comida. Entraron de todos modos. No había muebles recientes, no había ropa, no había utensilios, nada. Solo abandono antiguo. Les pedí que buscaran en el bosque. Se negaron. Demasiado denso, dijeron, demasiado amplio, demasiado improbable. Insistí. Su respuesta fue simple. Vivir aquí implica riesgos. Y se fueron. Regresé a mi cabaña destrozada. Me senté en medio del desorden y pensé, si Michelle no vivía allí, ¿dónde estaba? ¿Quién era? ¿Por qué me advirtió? ¿Por qué estaba frente a mi ventana? Las posibilidades eran limitadas. Una parte de mí, la racional, construyó una teoría. Ella y el hombre eran ocupantes ilegales. Vivían en esa cabaña abandonada. Me vigilaron cuando llegué. Esperaron el momento adecuado. Pero entonces surge otra pregunta. Si planeaban atacarme, ¿por qué advertirme sobre alguien cerca de la leña? ¿Por qué exponerse? ¿Por qué no dejar que el hombre entrara sin avisarme? Nada encajaba por todo. Y lo que no encaja es lo que más perturba. Algunas amigas, cuando les conté, dijeron que Michelle podía ser algo más. Un espíritu, una presencia, alguien que intentaba protegerme. No creo en lo paranormal. Nunca lo hice. Pero hay noches, cuando recuerdo su figura inmóvil bajo la luz de la luna, y no estoy tan segura de nada. Me mudé pocos días después. No volví a mirar atrás, pero el silencio nunca volvió a sentirse igual. Aprendí algo importante. El aislamiento no elimina el peligro, solo lo hace más difícil de detectar. Y a veces, la única persona que parece advertirte es también el mayor misterio. Hay tradiciones que parecen insignificantes, hasta que algo las rompe. Mi nombre es Luke, y hasta hace un mes, la noche de Navidad era mi momento favorito del año. No por los regalos, no por la cena, ni siquiera por la familia. Era por el trayecto. Ese viaje silencioso después de medianoche, cuando el mundo entero parece haberse quedado dormido y solo quedamos nosotros dos. Catherine y yo nos conocimos hace 3 años, en Stanford University. Los dos éramos estudiantes de primer año,
Los dos veníamos de Ohio, ella de Cincinnati, yo de las afueras de Columbus. En un campus lleno de gente de California, compartir origen nos unió casi de inmediato. Había algo reconfortante en escuchar el mismo acento, en compartir recuerdos de inviernos grises, en saber que ninguno pertenecía del todo a ese lugar. Y así empezó todo. Desde el primer año establecimos una tradición navideña. Nochebuena con mi familia, Navidad con la Zoya. Como su casa está a unas 2 horas de la mía, salimos alrededor de la medianoche del 24 y conducimos durante la madrugada. Carreteras secundarias, campos interminables, granjas aisladas a lo lejos. No tomamos la autopista principal. El camino más rápido es por rutas rurales. Y siempre está vacío. Siempre. Es como si el mundo se apagara durante esas horas. La nieve cayendo suave, el aire frío afuera, el calor del auto encendido. Y nosotros cantando canciones de Juice WRLD como si no hubiera nadie más en el planeta. No me importa si suena cursi, es nuestro momento, nuestra burbuja. La última Nochebuena comenzó igual que todas. Cena familiar, risas, mi madre llorando como siempre cuando nos despedimos. Mi padre dándome ese abrazo fuerte que intenta ocultar que le cuesta dejarme ir. Cargamos el auto cerca de la medianoche. La nieve caía ligera. Catherine se acomodó en el asiento del pasajero. Subimos la calefacción, encendí la música y arrancamos. Todo era perfecto, hasta que el teléfono sonó. Miré la pantalla de reojo. Número desconocido. Fruncí el ceño. ¿Quién llama pasada la medianoche en Navidad? Lo ignoré. Probablemente spam. Hoy en día esas llamadas son constantes. Catherine hizo una broma. ¡Qué comprometidos esos call centers trabajando en Navidad! Reí. La música volvió a llenar el auto. Pero 2 minutos después, el teléfono sonó otra vez. Mismo número. O eso parecía. Suspiré molesto. Lo dejé sonar. Se fue al buzón. Catherine me miró. Le mostré la pantalla. Raro, dijo. Asentí. Intenté olvidarlo, pero no pasaron ni otros 2 minutos cuando volvió a sonar. Esta vez me enfurecí. No sé por qué reaccioné con tanta intensidad. Tal vez era la repetición. Tal vez era la sensación de que alguien insistía demasiado. Tomé el teléfono del compartimiento central y contesté sin pensar. ¿Hola? Mi tono fue brusco, cortante. Esperaba escuchar una voz robótica ofreciendo tarjetas de crédito. En cambio, silencio. Subí el volumen del auto para escuchar mejor. Un leve sonido estático. Interferencia. Estuve a punto de colgar. Entonces, una voz habló. «Hola, Luke». Sentí que el volante se volvía resbaladizo bajo mis manos. La voz era masculina, calma, neutral, sin emoción. Pero sabía mi nombre. Mi nombre completo no es raro, pero no es común. Y la forma en que lo dijo, como si ya me conociera, como si llevara tiempo esperando ese momento. No respondí. No podía. Sentí esa picazón que siempre me invade cuando estoy extremadamente nervioso. Una especie de electricidad bajo la piel. La voz continuó y empezó a recitar información. Mi nombre completo, mi dirección actual, la ciudad donde crecí, detalles específicos sobre mi carrera, cosas que no están fácilmente disponibles, cosas que no cualquiera sabría. Mi mente intentaba encontrar lógica. ¿Broma? ¿Amigo con número oculto? ¿Algún tipo de estafa elaborada? Pero no reconocía la voz. No había rastro de burla. No había exageración. Solo datos, precisos, fríos. Finalmente reuní suficiente control para hablar. ¿Qué quieres? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Hubo una pausa, larga. Y entonces dijo algo que hizo que el aire desapareciera del auto. No estoy aquí por ti. Tragué saliva. Estoy aquí por Catherine. El nombre cayó como un bloque de hielo. Miré a Catherine.
Su expresión había cambiado. Ya no era curiosidad, era miedo, real, crudo, sin filtro. Intenté improvisar. No conozco a ninguna Catherine, te equivocaste de número. Hubo una pequeña risa al otro lado. No una carcajada, solo un soplo de diversión. Está sentada justo a tu lado. Mis manos empezaron a temblar. Sin pensarlo, me orillé al costado del camino. No podía seguir conduciendo. Sentía que el mundo se había vuelto inestable. La nieve seguía cayendo, el motor encendido, el teléfono en altavoz y esa voz dentro del auto. Antes de que pudiera decir algo más, Catherine se inclinó, con un movimiento rápido, y colgó. La miré incrédulo. ¿Qué haces? Mi tono fue más agresivo de lo que pretendía. Ella no respondió de inmediato, solo me miró. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de algo que no era solo miedo. Había otra cosa, algo que no supe identificar. Intenté devolver la llamada. 1 vez, 2 veces, 3. No conectaba, como si el número nunca hubiera existido. Catherine susurró: «Vámonos». No discutí. Volví a la carretera, pero algo había cambiado. La burbuja se había roto. Condujimos en silencio. No puse la música otra vez. El calor del auto ya no se sentía confortante. Sentía que alguien nos observaba, no físicamente, sino digitalmente, como si esa llamada fuera prueba de que alguien sabía exactamente dónde estábamos. Y lo peor, solo nuestras familias sabían que saldríamos a esa hora. Y sé, con absoluta certeza, que ninguno de ellos haría algo así. Entonces, ¿quién? Miré a Catherine varias veces durante el trayecto. En una de esas miradas vi lágrimas. «No me siento segura», dijo. La entendí. Yo tampoco. Pero en el fondo algo empezó a incomodarme. Pequeños recuerdos, pequeñas mentiras del pasado, detalles sin importancia que en ese momento parecían crecer. No quería desconfiar, no quería siquiera considerar esa posibilidad, pero la semilla quedó plantada, y el silencio entre nosotros se volvió más pesado que la tormenta afuera. El resto del trayecto fue el más largo de mi vida. 2 horas pueden parecer poco, pero cuando sientes que alguien sabe exactamente dónde estás, cada kilómetro pesa. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo coche en dirección contraria, ni luces lejanas, ni movimiento en los campos cubiertos de nieve. Solo nosotros, y el eco de esa voz en mi cabeza. Está sentada justo a tu lado. Intenté racionalizar. Tal vez alguien accedió a mis datos. Tal vez era una coincidencia bien ejecutada. Tal vez, solo tal vez, alguien nos estaba siguiendo físicamente. Miré el espejo retrovisor varias veces. Oscuridad absoluta. Nada más. Catherine estaba demasiado callada. No era su silencio habitual. No era incomodidad. Era contención. Como si estuviera intentando mantener algo dentro. ¿Estás bien?, pregunté finalmente. Asintió. Demasiado rápido. Sí, solo me asusté. Quise creerle, pero había algo en su mirada cuando colgó el teléfono. No fue pánico irracional, fue decisión, como si supiera que esa conversación no debía continuar, y eso me inquietaba más que la llamada misma. Llegamos a su casa cerca de las 2:15 a.m. Las luces navideñas estaban encendidas, el árbol visible a través de la ventana. Todo parecía normal, ridículamente normal. Nos quedamos dentro del auto unos segundos antes de bajar. «No le digamos a nadie», dijo Catherine en voz baja. La miré. «¿Por qué?» «Porque no sabemos qué es y no quiero arruinar la Navidad». No discutí, pero esa frase se quedó conmigo. No quería arruinar la Navidad. O no quería que alguien hiciera preguntas. Las semanas siguientes intenté seguir con mi vida. Clases, rutina, entrenamientos, amigos. Pero cada vez que mi teléfono vibraba, mi estómago se contraía.
Comencé a revisar 2 veces las cerraduras, 3 veces. Activé autenticación en todas mis cuentas. Cambié contraseñas. Nada parecía suficiente. No volví a recibir otra llamada, y eso era casi peor, porque significaba que la amenaza estaba latente, no resuelta. Finalmente hablamos con nuestras familias, uno por uno. Nadie sabía nada, nadie había llamado, nadie conocía detalles específicos del viaje más allá de la hora aproximada, y definitivamente nadie sabía la ruta exacta que tomamos. Eso me dejó con una sola posibilidad. Alguien más lo sabía, alguien fuera del círculo familiar. Una noche, casi un mes después, decidí enfrentar lo que me estaba carcomiendo. Estábamos en mi apartamento, silencio, sin distracciones. «Necesito preguntarte algo», le dije. Catherine me miró con una mezcla de anticipación y cansancio. «¿Tú le has contado a alguien sobre nuestro viaje? ¿A alguien que yo no conozca?» Su expresión cambió levemente. No fue culpa, no fue ira, fue algo más complejo. «No», demasiado rápido otra vez. Suspiré. «¿Estás completamente segura?» «Luke», su voz tembló. «Yo no hice nada». Y ahí estaba el problema. Yo no había dicho que hiciera nada, pero ella respondió como si estuviera defendiéndose. Las pequeñas mentiras del pasado comenzaron a pesar más. No grandes traiciones, solo omisiones. Versiones editadas de la verdad. Momentos en los que su historia cambiaba ligeramente con el tiempo. Siempre cosas menores, siempre fáciles de perdonar. Pero ahora, bajo esta luz, se sentían diferentes. Mi mente empezó a construir escenarios que odiaba imaginar. ¿Un exnovio obsesivo? ¿Alguien que la vigilara? ¿Alguien que supiera más de lo que debería? Si ese hombre dijo que no estaba allí por mí, entonces conocía algo específico sobre ella. Y si conocía algo específico, no era un extraño al azar. Una semana después, recibí un correo extraño, sin remitente identificable, sin asunto, solo una frase en el cuerpo del mensaje. «Aún estás esperando que vuelva a llamar». Sentí que el mundo se inclinaba otra vez. El correo no tenía archivos adjuntos, no tenía amenazas explícitas, solo esa línea, como si alguien estuviera observando mi reacción, como si supiera exactamente en qué estado mental me encontraba. No se lo mostré a Catherine de inmediato. No sé por qué. Tal vez quería observarla primero, ver si había algo que delatara que sabía más. Pero nada cambió en su comportamiento, nada evidente. He considerado ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un número desconocido me llamó una vez? ¿Que sabía información personal? ¿Que un correo anónimo me envió una frase inquietante? No es suficiente, no es tangible, es psicológico, es invasivo sin dejar huella, y eso es lo más perturbador. A veces me pregunto si el objetivo nunca fue hacernos daño físico. Tal vez el objetivo era la duda, la desconfianza, la grieta. Porque desde esa noche, algo cambió. Cuando Catherine recibe mensajes y sonríe mirando la pantalla, lo noto. Cuando sale y dice que estará con amigas, lo pienso. Cuando mi teléfono vibra en la madrugada, me preparo. No porque sepa que algo ocurrirá, sino porque sé que podría ocurrir. Y esa posibilidad constante es suficiente. La parte más inquietante no fue la voz, ni los datos personales, ni siquiera el hecho de que mencionara su nombre. Fue el tono, calmo, seguro, como si tuviera tiempo, como si esto fuera solo el inicio. Y a veces, cuando estoy solo, repaso esa última frase en mi mente. No estoy aquí por ti. Si no estaba por mí, entonces la historia no terminó esa noche, solo empezó. Y lo peor de todo es que sigo esperando que el teléfono vuelva a sonar, porque sé que cuando lo haga, no será una coincidencia, será una decisión.